Soy el licenciado John J. Rojas y vamos a hablar hoy de los elementos básicos de un triángulo. En todo triángulo existen los siguientes elementos básicos. Existen los ángulos, existen los lados y existen los vértices. Los ángulos pueden ser internos o pueden ser externos. Vamos a analizar esta figura y en esta figura vamos a identificar dónde quedan sus ángulos internos, sus ángulos externos, cuáles son sus lados y cuáles son sus vértices. Es muy importante estos elementos básicos de cualquier triángulo representarlos simbólicamente allí en la figura plana. Por ejemplo, vamos a identificar los vértices. Los vértices son estos puntos donde se unen los lados del triángulo. Y esos puntos son llamados vértices. Dicho de otra manera, mucho más básica, elemental, clásica de la sociedad, decir son las puntas. Esas puntas que aparecen en la figura son llamados o llamadas vértices. Entonces, estos puntos son los vértices. Vamos a representarlo, generalmente se representan con letras del alfabeto español que sean mayúsculas. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, este punto sea el vértice A, este punto sea el vértice B y este vértice sea el vértice C. ¿Sí? Una característica y una propiedad muy importante es que al conocer los vértices ya nos queda mucho más fácil identificar con qué letra vamos a representar los lados. Porque los lados se representan con la letra que se encuentra al frente de ese lado, pero se representa en letra minúscula. Por ejemplo, este lado, ¿cuál es el vértice opuesto o cuál es el vértice que se encuentra al frente de este lado? A es el vértice A y está representado con A mayúscula, entonces este lado se representa con A minúscula. Este lado voy a representarlo con una letra, pero ya queda mucho más fácil porque ya tengo identificado su vértice opuesto. Este lado lo vamos a representar con una letra que se encuentra opuestamente al lado, o sea, el vértice opuesto a este lado es el vértice B. Quiere decir que este lado será representado con B minúscula. Y este lado será representado con la C minúscula, ya que su vértice opuesto es C mayúscula. Esta es la forma de representar los vértices y los lados de cualquier triángulo. Ahora ya tenemos los vértices, los lados, ahora vamos a identificar los ángulos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos de cualquier triángulo? Pues como su nombre lo dice, los que están internamente, o sea, los que están dentro del triángulo. Entonces, aquí dentro de este triángulo hay un ángulo, aquí dentro de este triángulo hay otro ángulo, y aquí dentro de este triángulo hay otro ángulo. Estos ángulos, por estar internamente o dentro del triángulo, se llaman ángulos internos. Y también los podemos representar con letras. Generalmente, esos ángulos se representan con letras del alfabeto griego, pero también se pueden representar con letras del alfabeto español o con números. Por ejemplo, si va a representar con números, podemos decir, cualquier número puede decir que este ángulo sea el ángulo 1 y debo colocarle un símbolo encima, ¿sí? Como una curvita que identifica ángulo. Entonces, ángulo 1, vamos a decir que este sea el ángulo 2 y que este sea el ángulo 3. Son los ángulos internos. ¿Cómo hago para identificar ahora los ángulos externos? Entonces cojamos cualquier lado y lo prolongamos, ¿sí? Hacemos formar como si fuera la continuación. Por ejemplo, vamos a coger este lado que hay aquí y vamos a prolongarlo, ¿sí? Vamos a hacer su continuación. Al prolongar este lado, al prolongarlo, vamos a prolongar este lado y allí estaremos identificando un ángulo que está externo al triángulo, ¿sí? Vamos a prolongarlo. Allí al prolongar este lado, mire que nos forma otro ángulo aquí. Vamos a decir que este ángulo sea el ángulo 4. ¿Sí? Este ángulo está formado por fuera del triángulo, entonces podemos decir que este ángulo es un ángulo ¿qué? Externo. ¿Sí? Y puedo así, seguidamente, bueno, decíamos que este era el vértice A, aquí lo respetamos, y podemos prolongar cualquier lado y empezamos a identificar sus ángulos externos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a prolonguemos este lado, ¿sí? Al prolongarlo, inmediatamente se nos forma
otro ángulo, pero ese ángulo está identificado en forma externa, ¿sí? Entonces miremos aquí, este ángulo que se nos formó, lo podemos llamar el ángulo 5. Y vemos que este ángulo está formado por fuera del triángulo, está en forma externa. Entonces aquí gráficamente podemos decir que el ángulo 1, 2 y 3 son ángulos ¿qué? Internos, y que el ángulo 4 y 5 son ángulos ¿qué? Externos. Entonces estos son los elementos básicos que podemos identificar en cualquier triángulo.